El mostrador de la cocina todavía mostraba la leve silueta donde había estado el libro de recetas de mi abuela durante años. Ahora ya no estaba. Al igual que mi esposo Michael, quien finalmente mostró su verdadero rostro después de 8 años de matrimonio. No puedes hacer esto, dije, observándolo meter el libro encuadernado en cuero en su maletín. Esas recetas han estado en mi familia por generaciones. Michael ajustó su corbata cara, mirándome con la misma sonrisa condescendiente que empezó a usar desde que su primer restaurante tuvo éxito. En realidad, sí puedo. Estamos casados. ¿Recuerdas? Lo que es tuyo es mío. Mi nombre es Sofía Martínez y, a los 34 años, estaba viendo cómo mi esposo robaba el legado de mi familia. El libro de recetas había sido transmitido por 4 generaciones de mujeres en mi familia, cada una agregando sus propias creaciones a sus páginas. Mi abuela me lo dejó específicamente en su testamento, sabiendo cuánto amaba la cocina. Esto no tiene nada que ver con el matrimonio, argumenté, apretando mis manos en puños. Ese libro me pertenece. Abuela me lo dejó en su testamento. Se rió, el sonido agudo y despectivo. Y ahora lo voy a poner en buen uso. ¿Sabes cuánto valen esas recetas? El mercado de la cocina mexicana auténtica está en auge, y las recetas de tu familia son justo lo que necesito para mi nueva cadena de restaurantes. Sentí mi pecho apretarse. Michael había cambiado desde que abrió su primer restaurante hace 2 años. El éxito lo había transformado del hombre encantador con el que me casé en alguien que apenas reconocía. El pequeño restaurante italiano que habíamos comenzado juntos había crecido en 3 establecimientos de lujo. Y de repente, ya no era lo suficientemente buena para ser parte de su visión. Estás hablando de la historia de mi familia, dije, tratando de mantener la voz firme. Esas recetas no son solo instrucciones, son recuerdos, historias, pedazos de lo que somos. Michael cerró el maletín de golpe, el sonido resonando en nuestra moderna cocina. Son oportunidades, Sofía, oportunidades que eres demasiado sentimental para aprovechar. Alguien tiene que sacar esas recetas de esta cocina y llevarlas al mundo real. ¿Y esa persona tiene que ser tú? ¿Quién más? Se enderezó, mirando su reflejo en la ventana. Tú estás contenta manejando ese pequeño café tuyo, sirviendo café y pasteles a amas de casa. Yo estoy pensando en grande. Esas recetas merecen algo mejor. Mi pequeño café, la mesa había sido mi sueño. Un lugar acogedor donde podía compartir mi amor por la comida con la comunidad. No era lujoso como los restaurantes de Michael, pero era mío. Cada mañana, horneaba pasteles frescos usando recetas que había creado yo misma, fusionando sabores tradicionales mexicanos con técnicas modernas. Esas recetas no son tuyas para usar, dije con firmeza. No voy a dejar que hagas esto. Su expresión se endureció. No tienes opción. Ya firmé el contrato de arrendamiento de 5 locales. La construcción comienza la próxima semana. Para esta fecha el próximo año, todos en California estarán comiendo las enchiladas de tu abuela. La forma tan casual en la que hablaba de la comida de abuela hizo que me hirviera la sangre. Ella me había enseñado a cocinar subiéndome a una silla en su cocina, explicando cómo cada plato tenía una historia, una razón de ser. El libro de recetas no era solo una colección de ingredientes, era su legado, la historia de nuestra familia escrita en manchas de salsa y notas manuscritas. Te vas a arrepentir de esto, advertí, pero Michael ya se dirigía hacia la puerta. No, cariño, dijo, usando el término de cariño de forma burlona. Lo único de lo que me voy a arrepentir es de no haber hecho esto antes. Tal vez si hubiera sido más ambiciosa, no habría llegado a esto. Después de que se fue, me quedé en la cocina, mirando el espacio vacío donde había estado el libro de recetas. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las reprimí. No era el momento para llorar. Necesitaba pensar. Tomé mi teléfono y llamé a la única persona que podría entender, mi prima Elena, que había crecido en la cocina de abuela junto a mí. ¿Qué hizo? La voz de Elena sonó por el altavoz. Su enojo era evidente incluso por teléfono. Se llevó el libro de recetas. Repetí, hundiéndome en una silla de la cocina. Está planeando usar las recetas para su nueva cadena de restaurantes. ¿Puede hacer eso? ¿Legalmente? Pasé una mano por mi cabello. Frustrada. No lo sé. El libro me lo dejó abuela en su testamento. Pero estamos casados. Él está diciendo que eso lo convierte en propiedad compartida. Elena guardó silencio por un momento. Sofía, hay algo que necesitas saber. Algo que abuela me dijo antes de morir. Me senté más recta, mi corazón latiendo más rápido. ¿Qué es? Esas recetas están protegidas. Abuela no solo era una buena cocinera, era una mujer de negocios. Registró todo como marca hace años bajo una empresa que creó. Los derechos pasaron a ti cuando ella murió. Mi mente corría mientras procesaba esta información. ¿Estás diciendo? Te estoy diciendo que Michael no puede usar esas recetas legalmente sin tu permiso. Abuela se encargó de eso.
Sabía que algún día alguien podría intentar robar el legado de nuestra familia. Por primera vez desde que Michael se llevó el libro. Sonreí. ¿Tienes la documentación? Mejor que eso, dijo Elena. Y pude escuchar su sonrisa. Tengo a tío Roberto. Todavía practica derecho. ¿Recuerdas? Y ayudó a abuela a montar todo. Pensé en Michael, tan seguro de sus planes, tan seguro de su derecho a tomar lo que quisiera. No tenía idea de lo que se le venía. No hagas nada aún, aconsejó Elena. Deja que empiece a construir sus restaurantes. Deja que invierta el dinero. Luego le mostraremos exactamente quién posee esas recetas. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino, mirando fotos viejas. Había una de abuela enseñándome a hacer tamales, sus manos guiando las mías mientras extendíamos la masa en las hojas de maíz. Otra mostraba nuestra inauguración de la mesa, su sonrisa orgullosa mientras cortaba el listón. Michael siempre vio mi conexión con la cocina de mi familia como algo pintoresco, algo que había que tolerar más que respetar. Nunca entendió que la comida no solo se trataba de ganancias, sino de herencia, de transmitir historias y tradiciones a través de generaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Tío Roberto puede encontrarse mañana. Es hora de mostrarle a Michael lo que pasa cuando te metes con las mujeres Martínez. Sonreí, levantando mi copa en un brindis silencioso por abuela. Ella siempre me dijo que la mejor venganza no se sirve fría, sino perfectamente sazonada. Michael estaba a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. A la mañana siguiente, entré en la oficina de tío Roberto, armada con copias del testamento de mi abuela y la documentación que Elena mencionó. La oficina era pequeña pero ordenada, con certificados cubriendo las paredes y una silla de cuero bien usada detrás del escritorio. Sobrina, me saludó tío Roberto cálidamente, abrazándome. Elena me contó lo que pasó. Ese pendejo de tu esposo no sabe en qué se está metiendo. Mientras nos sentábamos, sacó una carpeta gruesa. Tu abuela era una mujer inteligente, Sofía. Sabía el valor de lo que había construido, y se aseguró de protegerlo. Extendió los documentos sobre su escritorio, registros de marcas, certificados de derechos de autor y archivos comerciales para una empresa llamada Martínez Family Holdings, LLC. Cada receta en ese libro está protegida, explicó, señalando los papeles, las técnicas, las combinaciones, incluso los métodos de presentación, todo registrado y marcado. Cuando tu abuela falleció, todo pasó a ti como la única propietaria de la LLC. Tomé uno de los documentos, leyendo el lenguaje legal. Entonces Michael no puede usar ninguna de esas recetas legalmente sin tu permiso, terminó tío Roberto. Si lo hace, se enfrentará a demandas muy caras. Por primera vez desde que Michael se llevó el libro, sentí esperanza en mi pecho. ¿Qué debemos hacer? Tío Roberto se recostó en su silla, una ligera sonrisa en sus labios. Primero, esperamos. Dejemos que se comprometa, que firme esos contratos de arrendamiento, empiece la construcción, anuncie sus planes. Cuanto más invierta, más poder tenemos. Asentí, entendiendo la estrategia. Y luego, después, mi amor, le recordamos que a veces las mejores lecciones vienen de la cocina. Mientras salía de la oficina del tío Roberto, me sentí más ligera de lo que había estado en semanas. Michael pensó que había ganado, que podía simplemente tomar lo que pertenecía a mi familia y lucrar con ello. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Pero primero, tenía trabajo que hacer. La mesa no era solo mi café, era mi herencia, mi conexión con abuela y todas las mujeres fuertes de mi familia que vinieron antes que yo, y me iba a asegurar de que prosperara. 3 meses después de que Michael se llevara el libro de recetas, me encontraba en la cocina de la mesa, viendo cómo la luz de la mañana entraba por las ventanas. El café iba mejor que nunca, había ampliado el menú, agregando mis propias creaciones que honraban las tradiciones de mi familia mientras aportaban algo nuevo. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. El prometedor magnate restaurantero Michael Torres anuncia una gran expansión. La cadena de restaurantes auténticos, Casa Tradicional, abrirá 20 sucursales. La foto que lo acompañaba mostraba a Michael en una conferencia de prensa, parado orgulloso frente a una representación de su nuevo diseño de restaurante. El libro de recetas estaba exhibido en un atril junto a él, como si fuera un trofeo. ¿Has visto esto?, me escribió Elena momentos después. Sí, justo ahora, respondí. ¿Hora de actuar? El tío Roberto está listo cuando tú lo estés. Respiré hondo, pensando en todo el trabajo que Michael había puesto en este lanzamiento, los contratos de arrendamiento que había firmado, los inversionistas que había convencido, la publicidad que había generado. Había gastado millones en construir su imperio, todo basado en recetas que no tenía derecho a usar. Más tarde esa tarde, me senté en la oficina del tío Roberto mientras él preparaba las cartas de cese y desistimiento, no solo para Michael,
sino para cada inversionista, contratista y socio potencial involucrado en casa tradicional. Esto detendrá la construcción de inmediato, explicó el tío Roberto, con sus lentes de lectura apoyados en la nariz mientras revisaba los documentos. Las violaciones de marca son claras, y las sanciones son severas. ¿Y qué pasa con las recetas que ya ha empezado a usar?, pregunté. Cualquier ganancia obtenida por su uso le pertenece a Martínez Family Holdings, es decir, a ti, además de los daños por uso no autorizado. Justo en ese momento, mi teléfono sonó, el nombre de Michael apareció en la pantalla. Justo a tiempo, dijo el tío Roberto con una leve sonrisa. Debe haber recibido nuestra carta. Respondí y puse la llamada en altavoz. La voz de Michael llenó la habitación, tensa de ira. ¿Qué demonios es esto, Sofía? ¿Alguna especie de broma? No es una broma, respondí con calma. Esas recetas son propiedad intelectual legalmente protegida de Martínez Family Holdings, LLC. Estás violando múltiples marcas registradas. Esto es ridículo, balbuceó. Estamos casados. No puedes. En realidad, sí puedo. Mi abuela se aseguró de ello. Cada receta en ese libro está protegida por la ley. No tienes derecho a usarlas comercialmente sin el permiso de la LLC. Y no lo tienes. Hubo un largo silencio. Cuando Michael habló de nuevo, su voz pasó de enfurecida a calculadora. Seamos razonables. Podemos negociar algo. Un acuerdo de licencia. ¿Compartir ganancias? No, lo interrumpí. Las recetas no están a la venta ni en renta. Pertenecen a mi familia. Y así se quedarán. Estás cometiendo un error, advirtió. Piensa en la oportunidad que estás desperdiciando. Estos restaurantes podrían generar millones. No te pertenecen para lucrar con ellos, dije firmemente. Devuelve el libro de recetas y podemos hablar de retirar las demandas. De lo contrario, nos veremos en la corte. Podía escuchar su respiración pesada al otro lado de la línea. Planeaste esto, ¿verdad? Me dejaste invertir todo ese dinero, firmar los contratos. Eso lo hiciste tú solo, Michael. Estabas tan seguro de que podías tomar lo que quisieras, que nunca te detuviste a pensar en las consecuencias. Después de que colgó, el tío Roberto me miró con orgullo. Tu abuela estaría orgullosa, sobrina. Protegiste el legado familiar. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La construcción de casa tradicional se detuvo de inmediato. Los inversionistas se retiraron, sin querer arriesgarse en un conflicto legal. El imperio cuidadosamente planeado de Michael se derrumbó antes siquiera de comenzar. La prensa no tardó en hacerse eco del escándalo. El prometedor magnate restaurantero atrapado en un escándalo de robo de recetas. Legado familiar protegido, el poder de los derechos de propiedad intelectual. A través de todo esto, me enfoqué en la mesa, desarrollé nuevas recetas, impartí clases de cocina y construí la comunidad que mi abuela siempre había soñado. Esto no se trataba solo de venganza, sino de honrar su legado de la manera correcta. Una mañana, aproximadamente un mes después de que iniciaran las demandas, Michael apareció en la mesa antes de que abriera. Se veía diferente, cansado, con su costoso traje ligeramente arrugado. El libro de recetas, dijo sin rodeos, colocándolo sobre el mostrador. Lo siento, Sofía, nunca debí tomarlo. Tomé el libro, pasando los dedos sobre su gastada cubierta de cuero. No, no debiste. Él vaciló antes de hablar de nuevo. Lo he perdido todo. Los inversionistas quieren su dinero de vuelta. Los contratistas me están demandando por incumplimiento de contrato. Necesito tu ayuda. ¿Ahora necesitas mi ayuda?, pregunté, levantando una ceja. ¿Después de todo lo que hiciste? Sé que no la merezco, admitió, pero sigues siendo mi esposa. Lo miré durante un largo momento, recordando al hombre con el que me había casado y preguntándome en qué momento se perdió. No, Michael, ya no lo soy. Los papeles del divorcio serán entregados a tu abogado esta tarde. Sus hombros se desplomaron. ¿Qué se supone que haga ahora? No es mi problema, dije, dándole la espalda. Quizás intentes construir algo propio en lugar de robar a los demás. Después de que se fue, abrí el libro de recetas, inhalando el aroma familiar del papel y las especias. La escritura de abuela llenaba las páginas, junto con notas de mi madre, mis tías y mis propias adiciones a lo largo de los años. Esa noche, mientras cerraba el café, vi mi reflejo en la ventana. Vi en mí la fuerza de mi abuela, la determinación de mi madre y algo más, mi propia sabiduría, ganada a pulso al defender lo que más importaba. Michael había pensado que nuestras recetas eran solo una forma de ganar dinero. Nunca entendió que su verdadero valor no estaba en los ingredientes, sino en el amor y la historia que llevaban dentro. Algunas cosas no se pueden robar ni comprar, tienen que ganarse, protegerse y transmitirse con amor. Y esa, entendí al fin,
Era la verdadera receta del éxito. La sala de conferencias de Caoba se sentía asfixiante mientras me sentaba allí, rodeada por los rostros decepcionados de mi familia. La silla de cuero debajo de mí, probablemente más cara que mi salario mensual, crujió cuando me moví incómodamente. Déjenme ver si entiendo esto bien, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. ¿Me están dejando fuera de la herencia porque decidí ser maestra? No solo maestra, Alexandra, corrigió mi padre, con un tono lleno de desprecio. Elegiste enseñar en una escuela pública. ¿Tienes idea de cómo se ve eso? 3 generaciones de abogados educados en Harvard. Y tú calificando reportes de libros de niños de 5º grado. Mi nombre es Alexandra Morton, pero todos me llaman Alex. A mis 32 años, había pasado la última década construyendo una vida de la que estaba orgullosa, enseñando en la primaria Lincoln en el centro de Boston. Una vida que, según mi familia, era un completo desperdicio de mi potencial. El abuelo sabía sobre mi carrera, argumenté. Nunca dijo nada en contra mientras estaba vivo. Mi hermano mayor, James, bufó desde el otro lado de la mesa. Por supuesto que lo sabía, solo que era demasiado educado para decirte lo decepcionado que estaba. Miré alrededor de la habitación a los rostros con los que había crecido: mi padre, Richard Morton III, socio director de Morton Asociados; mi hermano James, el heredero de la firma familiar; mi madre Charlotte, quien se había casado en este mundo de dinero antiguo y expectativas aún más antiguas; incluso mi hermana menor, Patricia, recién graduada de la Facultad de Derecho y ya siguiendo el plan familiar. La única persona ausente era mi abuelo, Richard Morton Sr., cuya muerte hace 2 semanas nos había reunido aquí para la lectura de su testamento. El abogado de la familia, el señor Davidson, carraspeó incómodo. Si me permiten continuar, revolvió sus papeles, evitando mi mirada. La herencia se dividirá de la siguiente manera: la firma y los activos principales serán administrados por Richard Morton III, con James Morton como sucesor. Patricia Morton recibirá un fondo fiduciario y una asociación menor. En cuanto a Alexandra, hizo una pausa, ajustando sus gafas. No hay disposiciones específicas para ella. Ahí lo tienes, dijo mi padre con tono definitivo. Ahora, ¿podemos continuar con el plan de transición de la firma? Me quedé sentada, dejando que la realidad se hundiera. No se trataba del dinero, nunca esperé ni quise unirme a la firma familiar, pero ser excluida explícitamente, que mis decisiones de vida fueran consideradas tan inútiles que ni siquiera mereciera una mención en el testamento de mi abuelo, dolía más de lo que quería admitir. Alex, dijo mi madre suavemente, alcanzando mi mano, cariño, seguro lo entiendes, la firma debe quedarse en la familia, con personas que aprecien su valor. Retiré mi mano. ¿Y enseñar no tiene valor? Eso no es lo que tu madre quiso decir, interrumpió mi padre con dureza, pero seamos honestos, has desperdiciado tu potencial. Harvard Lab habría sido solo el comienzo. En cambio, ¿qué eres? ¿Una maestra ganando 30.000 al año enseñando tablas de multiplicar? 45.000, corregí, y enseño mucho más que multiplicación. James puso los ojos en blanco. El punto es que tú elegiste esto. Sabías lo que significaría darle la espalda al negocio familiar. Me puse de pie de repente, y mi silla raspó contra el costoso piso de madera. No, elegí marcar la diferencia en la vida de los niños. Elegí ayudar a niños que no tienen los privilegios con los que crecimos. Elegí ser más que otro abogado Morton. Alexandra, advirtió mi padre, pero yo ya no estaba escuchando. ¿Saben qué es lo curioso? Continué, recogiendo mis cosas. El abuelo solía contarnos historias sobre su padre, nuestro bisabuelo, que llegó a este país sin nada y aprendió a leer con libros de derecho prestados. Valoraba la educación por encima de todo, pero supongo que ese legado solo importa cuando viene con una oficina en la esquina y un salario de 6 cifras. Ya basta. El puño de mi padre golpeó la mesa. Si quieres tirar tu herencia a la basura por una cruzada idealista, adelante, pero no te atrevas a darnos lecciones sobre legado. Miré a mi familia por última vez, la ira de mi padre, la compostura cuidadosamente mantenida de mi madre, la satisfacción arrogante de James, la incomodidad evidente de Patricia. Estas personas compartían mi sangre, pero no podían entender mi corazón. Adiós, dije simplemente, y salí. El viaje en elevador desde la oficina en el penthouse de la firma se sintió eterno. Para cuando llegué al vestíbulo, mi teléfono ya vibraba con mensajes, probablemente mi madre, tratando de suavizar las cosas como siempre. Afuera, la humedad del verano en Boston me golpeó como una pared. Empecé a caminar, sin estar segura de a dónde iba, solo necesitando poner distancia entre mí y esa sofocante sala de conferencias. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi mejor amiga, Megan. «¿Qué tan mal estuvo?», preguntó cuando contesté. «Desheredada completamente»,
dije, intentando reír, pero sin éxito, aparentemente. Educar a la juventud de Estados Unidos no es una profesión digna para la fortuna de los Morton. Esos imbéciles pretenciosos, gruñó Megan. Ven, tengo vino y acabo de hornear 3 docenas de galletas por estrés. 1 hora después, estaba en el sillón de Megan, rodeada de galletas con chispas de chocolate y tratando de no llorar en mi copa de Chardonnay. Simplemente no lo entiendo, dije, desmenuzando una galleta sin comerla. El abuelo nunca pareció molesto porque elegí enseñar. Siempre me preguntaba por mis alumnos. Parecía interesado en mi trabajo. Tal vez no escribió el testamento recientemente, sugirió Megan. ¿De qué fecha era? Pensé en los papeles que el señor Davidson había estado leyendo. Hace 3 meses, justo después de que rechazara la última oferta de mi papá para unirme a la firma. Ah, dijo Megan en voz baja. La famosa, última oportunidad, punto. Recordaba ese día con claridad. Mi padre me había llamado a su oficina, exponiéndome un plan elaborado para mi redención. Podía empezar como socia junior, manejando los casos pro bono de la firma si realmente necesitaba alimentar mi corazón de oro. Lo rechacé sin dudar, diciéndole que era feliz donde estaba. La mirada de decepción en su rostro había sido inquietantemente similar a la que llevaba hoy. ¿Sabes qué es lo peor?, dije, finalmente comiendo la galleta desmenuzada. Realmente creen que tienen razón. Creen genuinamente que estoy desperdiciando mi vida haciendo algo significativo en lugar de hacer más ricos a los ricos. Ellos se lo pierden, declaró Megan, sirviendo más vino. Estás cambiando vidas, Alex. He visto cómo tus alumnos brillan cuando entienden algo, cómo los haces creer en sí mismos. Eso vale más que cualquier herencia. Sonreí débilmente. Díselo a mi padre. Olvídalo, dijo con firmeza. Olvídalos a todos. Has construido tu vida, en tus propios términos. Eso es algo de lo que estar orgullosa. Tenía razón, por supuesto, pero esa noche, acostada en mi departamento modesto, no pude evitar pensar en mi abuelo. ¿Realmente había estado decepcionado de mí todo el tiempo? A la mañana siguiente, fui a trabajar como si nada hubiera cambiado. Lincoln Elementary era un edificio viejo en un barrio en dificultades. Nada parecido al rascacielos donde Morton Asociados hacía sus millones. Pero mientras caminaba por los pasillos, colocando nuevos dibujos de mis alumnos, sentí que algo se acomodaba en mi pecho. Aquí era donde pertenecía. Lo borré sin responder. Después de la escuela, me quedé hasta tarde ayudando a Tommy con su lectura. Su madre trabajaba turnos dobles, y sabía que el refugio no era precisamente el mejor lugar para estudiar. Mientras trabajábamos, noté que me miraba de vez en cuando, como si quisiera decir algo. ¿Todo bien, Tommy?, pregunté finalmente. Jugueteó con su libro. Mi mamá te vio en las noticias ayer, afuera de ese edificio grande en el centro. Dijo que eran tu familia. Me tensé ligeramente. No me había dado cuenta de que había reporteros en la lectura del testamento. Sí, dije con cuidado, esa es mi familia. Dijo que son abogados muy ricos, continuó. Entonces, ¿por qué eres maestra? La pregunta, tan inocente y directa, me tomó por sorpresa. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 10 años las expectativas familiares y la realización personal? Pero al ver su rostro curioso, me di cuenta de que tal vez no era tan complicado. Porque esto es lo que me hace feliz, dije con simpleza. Ayudar a niños como tú a aprender y crecer, eso vale más que todo el dinero del mundo. Tommy lo pensó por un momento y luego asintió con seriedad. Me alegra que seas maestra, señorita Morton. Eres muy buena en eso. Parpadeé para contener las lágrimas repentinas. Gracias, Tommy. Esa noche, mientras calificaba trabajos en la mesa de mi cocina, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. ¿Alexandra Morton?, preguntó una voz de mujer cuando respondí. Sí. Soy Claire Bennett, de The Boston Globe. Estoy escribiendo una historia sobre la situación de la familia Morton y esperaba obtener tu comentario sobre haber sido desheredada. Casi me reí. Por supuesto que esto llegaría a los periódicos. No había nada que emocionara más a la alta sociedad de Boston que un drama de viejas fortunas. Sin comentarios, dije firmemente. ¿Estás segura? Esta podría ser tu oportunidad de contar tu versión. A nuestros lectores les interesaría mucho conocer la historia de la heredera de los Morton que eligió la enseñanza en lugar de la riqueza. Pensé en el rostro de Tommy cuando dominó un pasaje difícil, en todos mis alumnos que necesitaban una maestra que creyera en ellos más de lo que necesitaban otro escándalo en la sección de sociedad. Mi historia, dije con cuidado, está en mi salón de clases. Es el único lugar donde necesita estar. Colgué antes de que pudiera responder. 3 meses pueden cambiarlo todo. No lo sabía esa mañana.
mientras ayudaba a mis alumnos a prepararse para sus exámenes estatales. Pero el mundo cuidadosamente construido de Morton Associates estaba a punto de derrumbarse. La primera señal llegó durante el almuerzo. Mi teléfono se iluminó con una alerta de noticias. Morton Associates bajo investigación federal. Casi la ignoré. Había estado evitando deliberadamente las noticias sobre mi familia desde la lectura del testamento, pero algo me hizo abrirla. El artículo fue como una bomba explotando en cámara lenta. Los investigadores federales habían descubierto evidencia de un fraude masivo en la facturación de la firma. Los clientes habían sido sobrecargados por millones. Cuentas fiduciarias habían sido mal administradas. Y en el centro de todo estaban mi padre y mi hermano. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Las prácticas habían comenzado de forma pequeña. Años atrás, inflar horas facturables aquí, mover dinero allá, pero había crecido hasta convertirse en algo enorme e innegable. La evidencia era abrumadora. Para cuando terminó la escuela, mi teléfono estaba inundado de llamadas perdidas y mensajes, que esta vez, no intentaban darme lecciones sobre mis decisiones de vida. El buzón de voz de mi madre suplicaba: Alex, por favor, necesitamos hablar. Tu padre es grave, cariño, muy grave. James solo envió un mensaje: debes estar disfrutando esto. No lo estaba. Los siguientes días fueron un torbellino de titulares y revelaciones. Los clientes de Morton Associates huían en masa. La reputación de la firma, construida a lo largo de 3 generaciones, se desmoronaba. Mi padre y James enfrentaban posibles cargos criminales. Y entonces llegó la llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. Alexandra. La voz de mi padre sonaba vieja, derrotada. Nada que ver con el hombre que me había despreciado con tanta seguridad 3 meses atrás. ¿Podemos vernos? Acepté reunirme con ellos en su casa, la enorme mansión en Beacon Hill donde crecí. Cuando el Uber se detuvo frente a la dirección familiar, noté la ausencia de sus autos de lujo, la primera víctima de los activos congelados, supuse. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Parecía haber envejecido años en cuestión de meses, su apariencia siempre perfecta mostrando grietas. Oh, Alex, dijo, abrazándome con desesperación, gracias a Dios que estás aquí. La sala de estar ahora era un campo de batalla, papeles por todas partes, laptops abiertas en sitios de noticias y documentos legales. Mi padre estaba hundido en su sillón de cuero favorito, luciendo más pequeño. James caminaba de un lado a otro junto a la ventana. Patricia estaba acurrucada en el sofá, aferrada a una tablet llena de más malas noticias. Bueno, dije, quedándome de pie, estoy aquí, ¿qué quieren? Necesitamos tu ayuda, dijo mi padre sin rodeos. La firma, todo, se está derrumbando. Puedo leer las noticias, respondí. ¿Qué esperan que haga al respecto? James dejó de caminar. Tus alumnos, dijo con amargura, sus padres, son de toda la ciudad, ¿verdad? Diferentes comunidades. Lo miré fijamente. ¿Quieres que use a las familias de mis alumnos para hacer relaciones públicas? ¿Para qué? ¿Para humanizar la firma que les robó a sus clientes? No robamos, empezó James, pero nuestro padre lo interrumpió. Lo que tu hermano quiere decir es que tienes conexiones que nosotros no, gente real, no solo clientes corporativos. Si pudieras hablar en nuestro favor, explicar que no es tan grave como parece. ¿No es tan grave como parece? Repetí, incrédula. Defraudaron a sus clientes por millones de dólares. Traicionaron cada principio sobre el que el abuelo construyó esta firma. Y ahora quieren que yo, la decepción, la que desperdició su potencial, los salve. Por favor, Alexandra, suplicó mi madre. Somos tu familia. ¿Familia? Solté una carcajada sin rastro de humor. Hace 3 meses, me dijeron que no era digna del apellido Morton porque elegí ser maestra, y ahora quieren usar mi carrera, la que tanto despreciaron, para salvarse. El silencio fue ensordecedor. Respiré hondo. No los voy a ayudar. No voy a utilizar a mis alumnos ni a sus familias para limpiar su imagen. Voy a seguir enseñando, seguir marcando una diferencia real en la vida de las personas. Y tal vez, si algún día entienden por qué eso importa más que todo esto, hice un gesto hacia la mansión, entonces podremos hablar de ser familia otra vez. Alexandra, por favor, insistió mi madre, piensa en lo que estás haciendo. Lo he pensado, durante años, quizás es hora de que ustedes hagan lo mismo. Me di la vuelta y salí, ignorando sus voces detrás de mí. Los meses siguientes trajeron más titulares. Mi padre y James aceptaron acuerdos para reducir sus sentencias. La firma se disolvió. La mansión se vendió para pagar restituciones. Yo seguí enseñando. Una mañana, unos 6 meses después de que todo se derrumbara,
Tommy Rodríguez entró corriendo a mi aula, emocionado como siempre por los libros y el aprendizaje. Señorita Morton, llamó, vi a su papá en la tele ayer. ¿Está bien? Sonreía ante su preocupación. Estoy bien, Tommy. A veces, las familias pasan por momentos difíciles. Lo importante es aprender de nuestros errores y tratar de hacerlo mejor. Asintió con seriedad. ¿Como cuando usted me ayuda a corregir mis errores en matemáticas? Exactamente así. Más tarde ese día, recibí una carta de mi padre, con matasellos de la prisión de mínima seguridad donde cumplía su condena. Querida Alexandra, comenzaba. He tenido mucho tiempo para pensar sobre el legado, sobre el valor, sobre lo que realmente importa. Ayer, miré por la ventana mientras unos niños jugaban en el área de visitas de la prisión con sus padres. Una niña le mostraba a su papá una calificación perfecta en un examen de matemáticas. El orgullo en su rostro. A pesar de todo esto, me recordó a cómo te ves cuando hablas de tus alumnos. Creo que empiezo a entender. Lo siento, no solo por lo que hicimos en la firma, sino por no haber visto el valor de lo que elegiste hacer con tu vida. Tenías razón, enseñar a esos niños, creer en ellos, ayudarles a crecer, ese es un legado del que sentirse orgulloso. Sé que es demasiado tarde para nosotros, pero quería que lo supieras. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Tal vez no fuera demasiado tarde. Tal vez la comprensión pudiera surgir en los lugares más inesperados, como la esperanza en los ojos de un niño cuando finalmente entiende un concepto difícil. Un año después, fui nombrada maestra del año en nuestro distrito. La ceremonia fue pequeña, nada parecido a las glamorosas galas a las que mi familia solía asistir, pero entre el público estaban mi madre y Patricia, intentando reconstruir nuestra relación. Incluso James había enviado una tarjeta. Mi padre vio la transmisión en vivo desde la prisión. Cuando acepté el premio, pensé en el legado, pero no en el que se construye con dinero y poder, sino en el que se construye con pequeños momentos, decisiones diarias y la valentía de elegir lo correcto sobre lo esperado. Un verdadero legado, dije a la audiencia, no es lo que dejamos en cuentas bancarias o edificios con nuestros nombres, es lo que dejamos en los demás, la confianza, el conocimiento, la creencia de que pueden ser más grandes que sus circunstancias. Eso es lo que la enseñanza me ha enseñado. Más tarde, Tommy, que ya estaba en la secundaria pero aún venía de visita, me preguntó si alguna vez me había arrepentido de elegir la enseñanza en lugar del bufete de abogados de mi familia. Miré alrededor de mi aula, las paredes cubiertas de dibujos de mis alumnos, informes de libros, las vidas tocadas y las mentes abiertas. Nunca, respondí. Algunas elecciones nos cuestan todo lo que pensábamos que queríamos, solo para darnos todo lo que realmente necesitábamos. Tommy asintió, sabio más allá de su edad. Yo quiero ser maestro también, dijo, como usted. Y en ese momento supe que este era el legado más valioso que cualquiera podría pedir. La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo las luces fluorescentes mientras Sara pasaba a la siguiente diapositiva. Números destellaban en la pantalla, cada uno cuidadosamente seleccionado para contar su historia. Mi historia, según ella. La historia de cómo yo, Rebecca Chen, supuestamente había malversado casi $2 millones de la empresa familiar. Mantuve mi expresión neutral mientras observaba la actuación de mi hermana mayor. Siempre había sido la dramática de la familia. Como directora financiera, me duele tener que informar esto, continuó Sara, con la voz temblorosa por una emoción bien ensayada, pero la evidencia es innegable. Las transferencias no autorizadas, las cuentas en el extranjero, todo rastreado hasta el departamento de Rebecca. Mi nombre es Rebecca Cheney, a mis 34 años. Soy la ejecutiva más joven en la historia de Chenone Vashens. Mientras Sara siguió el camino de nuestro padre en el mundo financiero, yo decidí construir desde cero la división de investigación y desarrollo de la empresa. En 5 años, la convertí en nuestro sector más rentable. No es que Sara alguna vez lo reconociera. Un vistazo a la sala de juntas, notando las expresiones de sorpresa y decepción en los rostros de los miembros del consejo. El señor Phillips, quien me conocía desde que era niña, ni siquiera podía mirarme a los ojos. La señora Rodríguez, nuestra miembro más reciente, ya susurraba con su colega, sin duda cuestionando la decisión de unirse a una empresa con un conflicto interno tan evidente. Pero era el rostro de nuestro padre lo que más me dolía. David Chen, fundador y CEO de Chenone Vashens, estaba sentado en la cabecera de la mesa, su presencia normalmente imponente ahora disminuida por lo que estaba escuchando. De repente, parecía más viejo, el peso de las acusaciones de Sara envejeciéndolo ante mis ojos. El patrón es claro, decía Sara mientras pasaba más diapositivas. Transferencias pequeñas al principio, luego montos mayores a medida que se atrevía más.
todo cuidadosamente oculto en los costos operativos de I&D. Seguí tomando notas, mi pluma deslizándose de manera constante sobre el papel. Lo que Sara no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que había estado esperando este momento por casi un año. Todo comenzó con pequeñas inconsistencias en los informes financieros. Nada obvio al principio, solo números que no cuadraban del todo. No soy experta en finanzas, pero había aprendido lo suficiente de nuestro padre como para notar cuando algo no estaba bien. La primera señal de alerta real llegó con la auditoría del año pasado. Noté discrepancias entre los presupuestos que enviaba mi departamento y los números finales en los informes corporativos. Cuando intenté acceder a los archivos originales, descubrí que mis credenciales habían sido revocadas. Es una actualización del sistema, explicó Sara con calma cuando pregunté al respecto. Y está reestructurando todos los protocolos de acceso. Se arreglará en unos días. Pero nunca se arregló. En cambio, cada vez restringían más mi acceso. Siempre con una explicación plausible, siempre temporal, siempre a punto de resolverse. Fue entonces cuando llamé a Marcus Wong, mi mejor amigo desde la universidad y ahora uno de los contadores forenses más reconocidos del país. Algo anda mal, le dije una mañana de sábado mientras le pasaba una memoria USB. Necesito que revises estos números, extraoficialmente. Marcus pasó 2 semanas analizando los datos que logré reunir. Su conclusión fue escalofriante. Alguien estaba manipulando sistemáticamente nuestros registros financieros, creando un rastro de evidencia que eventualmente me incriminaría a mí. Esto es sofisticado, me dijo, mostrándome los patrones que había descubierto. Quien sea que lo esté haciendo conoce íntimamente los sistemas financieros de tu empresa. No solo está moviendo dinero, está reescribiendo la historia. Supe de inmediato quién era. Sara siempre había resentido mi éxito en la empresa, mi cercanía con nuestro padre. La forma en que los empleados me respetaban por mis innovaciones y no solo por mi apellido, pero saberlo y probarlo eran 2 cosas distintas. Fue entonces cuando inicié mi propia investigación. Contraté a una firma de seguridad privada, instalé software de monitoreo en mis dispositivos de trabajo y comencé a documentarlo todo. Cada correo electrónico, cada reunión, cada llamada telefónica. Incluso llevé un dispositivo de grabación en conversaciones clave. Lo más importante fue que creé un sistema de contabilidad paralelo, rastreando cada dólar que pasaba por mi departamento. Cuando las transacciones eran alteradas en los registros oficiales, yo tenía pruebas de los números originales. Durante meses, observé cómo se desplegaba el plan de Sara. Era paciente, metódica, construyendo su caso poco a poco. Seguramente pensaba que yo era ajena a todo, demasiado enfocada en mis proyectos de investigación como para notar lo que ocurría en el ámbito financiero. Ahora, sentada en esta sala de juntas, viendo su presentación llegar a su clímax, sentí una calma casi irreal. Un año de ansiedad, noches en vela y preparación meticulosa me habían llevado a este momento. Dada la gravedad de estos hallazgos, dijo Sara con voz cargada de falsa tristeza, recomiendo la suspensión inmediata de Rebecca mientras se realiza una investigación completa. Necesitamos proteger los intereses de la empresa. Pasó a su diapositiva final, un resumen de las supuestas pruebas en mi contra. La sala quedó en silencio, solo interrumpida por el suave zumbido del proyector. Rebecca, dijo finalmente nuestro padre, con la voz ronca por la emoción, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Cerré mi cuaderno con cuidado y sostuve su mirada. Sí, dije en voz baja, pero creo que será mejor si primero escuchamos a los agentes del FBI. La puerta de la sala de juntas se abrió y 2 agentes entraron, seguidos por Marcus en su papel oficial como contador forense de la investigación federal. El control remoto de la presentación cayó de las manos de Sara. ¿Qué es esto?, exigió, con su fachada de compostura empezando a resquebrajarse. Esto, dije, poniéndome de pie, es lo que sucede cuando pasas un año incriminando a tu hermana por malversación sin darte cuenta de que ella ha estado trabajando con las autoridades federales para descubrir tus propios crímenes financieros. La sala estalló en caos mientras sacaba una gruesa carpeta llena de documentos, un año de evidencia meticulosamente recopilada y verificada. El rostro de Sara se tornó pálido, sus manos aferrándose al podio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero esto era solo el comienzo, aún quedaba mucho más por revelarse. La tensión en la sala era palpable cuando la agente Torres abrió su maletín y sacó varios documentos. Señorita Sara Chen, dijo con voz firme y profesional. Tenemos una orden para incautar todos los registros financieros de la empresa y sus dispositivos electrónicos personales. Los ojos de Sara saltaron entre los agentes, Marcus y yo, como un animal acorralado buscando una salida. «Esto es ridículo», balbuceó. Rebecca claramente está tratando de desviar la atención de sus propios crímenes. «Tengo pruebas». «¿Has fabricado pruebas?»,
interrumpió Marcus, dando un paso al frente. Comenzó a distribuir copias de un informe a los miembros de la Junta. Lo que no tiene es una explicación para el verdadero rastro del dinero, el que lleva a cuentas en las Islas Caimán, Singapur y Suiza, todas controladas por ti. Observé cómo nuestro padre tomaba el informe con manos temblorosas. En todos mis años, nunca lo había visto tan devastado. Había construido Chenonevations desde cero, trabajando 18 horas al día, sacrificándolo todo para crear un legado para sus hijas, y ahora estaba viendo cómo ese legado se desmoronaba. Papi, dijo Sarah, con el tono suplicante que siempre usaba para salirse con la suya, no puedes creer esto. Rebecca siempre ha estado celosa de mí, de mi posición en la empresa. Está tratando de destruirme. Saqué mi teléfono y presioné reproducir en una grabación de hace 3 meses. Las transferencias están casi completas. La voz de Sarah llenó la sala. Una vez que el dinero pase por las empresas fantasma, no habrá manera de rastrearlo. Y para entonces, Rebecca pagará por todo. Una voz masculina respondió, ¿estás segura de que no sospecha nada? La risa grabada de Sarah fue fría. Rebecca, por favor, está demasiado ocupada jugando con sus preciosos proyectos de investigación como para darse cuenta de lo que está pasando. Para cuando alguien lo descubra, yo ya habré desaparecido y ella enfrentará cargos federales. La grabación terminó, dejando un silencio pesado en la sala. El rostro de Sarah había perdido todo color. Esa fue tu conversación con James Morton, dije en voz baja. Tu contacto en First Liberty Bank, el que te ayudó a crear las cuentas fraudulentas, ha estado cooperando con el FBI durante el último mes. El señor Phillips aclaró la garganta. David, dijo suavemente a nuestro padre, creo que necesitamos convocar una reunión de emergencia de la Junta, sin Sarah presente. Nuestro padre asintió lentamente, luciendo cada uno de sus 65 años. Sarah, dijo, con la voz entrecortada, por favor, ve con los agentes. No. Hizo una pausa para recomponerse. No hagas esto peor de lo que ya es. Mientras los agentes del FBI sacaban a Sarah de la sala, ella se giró hacia mí una última vez. Lo arruinaste todo, Siseo. Espero que estés feliz. La miré fijamente. No, Sarah, tú hiciste esto sola. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Después de que Sarah se fue, pasé las siguientes 2 horas explicando a la Junta todas las pruebas que había recopilado. Los registros financieros originales que mostraban las transacciones reales. Los registros de monitoreo que documentaban cada cambio que Sarah había hecho para incriminarme. La red de empresas fantasma que creó para ocultar el dinero robado. La cantidad total, explicó Marcus, señalando una cifra en la página 12 de su informe, es más cercana a los $5 millones. Ha estado desviando fondos durante al menos 3 años, posiblemente más. La señora Rodríguez negó con la cabeza, incrédula. ¿Pero por qué? Era la directora financiera, la siguiente en la línea para ser CEO. ¿Por qué arriesgarlo todo? Porque nunca era suficiente, dije suavemente, mirando a nuestro padre. Nunca fue suficiente para ella. Recordé todas las veces que, al crecer, Sarah tenía que ser la primera, la mejor, la que tuviera más que los demás, como se atribuía el mérito de mis logros. Minimizaba mis éxitos. Siempre se posicionaba como la hermana superior. Cuando inicié la división de I&D, Sarah predijo que fracasaría en un año. En cambio, se convirtió en nuestro departamento más innovador y rentable. Mi éxito había sido una espina constante en su costado, un desafío a su narrativa de ser la única hija incompetente. La reunión de la Junta continuó hasta altas horas de la noche. Se implementaron medidas de emergencia, se ordenó una auditoría forense, se redactaron comunicados de prensa. Durante todo ese tiempo, nuestro padre permaneció en silencio, hablando solo cuando era necesario. Finalmente, cuando la sala se despejó, me pidió que me quedara. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó una vez que estuvimos solos. Me hundí en la silla junto a él. Empecé a sospechar que algo andaba mal hace un año, pero necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas que no pudieran ser refutadas. Asintió lentamente. Todas esas invitaciones a cenar que rechacé, esas conversaciones que intentaste tener conmigo, estabas tratando de decírmelo, ¿verdad? Quería, admití. Pero Sarah tenía demasiada influencia. Te habría convencido de que solo estaba paranoica, tratando de socavarla. Necesitaba pruebas irrefutables. ¿Cuándo fallé tan terriblemente como padre?, preguntó, en un susurro. Mi corazón se encogió al escuchar el dolor en su voz. No fallaste, papá. Sarah tomó sus propias decisiones. Pero incluso mientras decía esas palabras, pensé en todas las veces que había dejado pasar el comportamiento de Sarah. La competitividad que se volvió cruel. La manipulación disfrazada de preocupación fraternal.
la necesidad constante de probar su superioridad a costa de los demás. La empresa sobrevivirá a esto, dije, tratando de sonar segura. Ya identificamos la mayoría de las cuentas afectadas. Marcus cree que podemos recuperar una parte significativa de los fondos robados. Tomó mi mano y la apretó suavemente. No me preocupa la empresa en este momento. Me preocupan mis hijas, las dos. Mientras nos sentábamos en la sala de juntas, cada vez más oscura, pensé en Sara, probablemente siendo procesada en el edificio federal del centro. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hermana. Parte de mí deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Pero como me recordó Marcus antes, a veces, lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Los próximos días traerían más revelaciones, más desafíos y más conversaciones difíciles, pero por ahora, me quedé con mi padre, los dos procesando la realidad de cómo nuestra familia se había fracturado, preguntándonos si alguna vez podría sanar. Los titulares de la mañana golpearon como un tsunami. Directora financiera de Chenon Evasions arrestada en un escándalo de fraude masivo. La foto corporativa de Sara aparecía en todas las principales publicaciones de negocios. Su sonrisa confiada ahora parecía más una mueca. La historia que habíamos logrado contener en la junta ahora era de dominio público. Estaba en mi oficina, rodeada por las paredes de cristal que daban vista a la división de I+D que construí, leyendo el aluvión de correos electrónicos y mensajes. Los empleados estaban conmocionados, preocupados, buscando tranquilidad. La innovación que había sido nuestro sello distintivo no podía detenerse solo porque mi hermana había intentado destruirlo todo. Un suave golpe en la puerta me hizo levantar la vista. Era Marcus, con 2 tazas de café y con cara de no haber dormido. Sara será procesada esta mañana, dijo, dejando una taza en mi escritorio. El fiscal cree que podría haber más cómplices. Le están ofreciendo un trato si coopera. Tomé un sorbo de café, dejando que su calidez combatiera el frío que se había instalado en mi pecho. ¿Lo ha aceptado? Marcus negó con la cabeza. Todavía no. Su abogado sigue tratando de negociar mejores términos, pero la evidencia es abrumadora. Rebecca se enfrenta a una condena seria a menos que ofrezca algo valioso. La idea de mi hermana en prisión me parecía irreal. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí todavía recordaba a la niña que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con mi tarea de matemáticas, que una vez fue mi mejor amiga. Tu papá quiere verte, agregó Marcus suavemente. Está en la sala de juntas con el equipo de gestión de crisis. Cuando entré, mi padre me miró con algo en los ojos, orgullo, tal vez, o alivio. Rebecca, dijo, poniéndose de pie, necesitamos hablar sobre el futuro de Chenon Evasions. Él levantó una mano, deteniendo mi protesta. Es hora. La empresa necesita un nuevo liderazgo, alguien que pueda restaurar la confianza y guiarnos hacia adelante. Se giró para mirarme. La junta ya lo aprobó, quieren que tú tomes el cargo de CEO. Sentí el peso de sus palabras asentarse sobre mis hombros. ¿Estás seguro? Después de todo lo que ha pasado, precisamente por todo lo que ha pasado, corrigió, protegiste esta empresa. Rebecca, descubriste la verdad cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Mostraste liderazgo cuando yo estaba ciego a lo que ocurría en mi propia familia. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la fiscalía. Sara había rechazado el acuerdo. Se declaraba inocente, alegando que la habían incriminado, por mí. Le mostré el mensaje a nuestro padre. Lo leyó, su rostro reflejando un cansancio profundo. Todavía no puede admitir lo que hizo, ¿verdad? No, respondí suavemente. Nunca pudo. El juicio comenzó 3 meses después. Durante ese tiempo, me dediqué a aprender cada aspecto de la dirección de Chenon Evasions, trabajando de cerca con nuestro padre para asegurar una transición sin problemas. Las acciones de la empresa habían caído cuando estalló el escándalo, pero nuestra transparencia y un plan claro para avanzar ayudaron a estabilizar la situación. El juicio de Sara fue brutal. Mantuvo su inocencia, afirmando que yo había orquestado todo para tomar el control de la empresa, pero la evidencia era abrumadora. Las conversaciones grabadas, el rastro de transacciones, los testimonios de sus cómplices, quienes habían aceptado acuerdos. El día que se leyó el veredicto, me senté en la sala del tribunal y observé cómo la fachada de mi hermana finalmente se desmoronaba cuando el juez la sentenció a 12 años en una prisión federal. ¿Tiene la acusada algo que decir antes de que se finalice la sentencia?, preguntó el juez. Sara se levantó lentamente, su traje de diseñadora reemplazado por una vestimenta más sencilla. Por primera vez, me miró directamente. Lo siento, dijo, con una voz apenas audible, no por lo que hice, todavía creo que merecía más de lo que esta empresa me dio. Lo siento por haber fallado, lo siento por haber sido atrapada.
Lo siento por no haber sido lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que mi perfecta hermanita me había superado. No era la disculpa que nuestro padre esperaba, pero probablemente era lo más honesto que Sara había dicho en años. Un año después, me paré en el podio durante la reunión anual de accionistas de Chenon Evasions. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo, estábamos prosperando. Nuestra división de I&D había lanzado 3 productos innovadores. El precio de nuestras acciones alcanzó nuevos máximos y nos nombraron una de las empresas más innovadoras del país. El éxito no se trata de ser mejor que alguien más, dije ante la multitud reunida. Se trata de ser mejor de lo que eras ayer, de construir algo que realmente importe. Atrapé la mirada de nuestro padre entre el público. Me sonrió, y en esa sonrisa vi todo el orgullo, amor y arrepentimiento que habían marcado la historia de nuestra familia. Después de la reunión, visité a Sara por primera vez desde su sentencia. La sala de visitas de la prisión era austera, un mundo de diferencia respecto a las lujosas oficinas que alguna vez dirigió. Felicidades, dijo al sentarse. Escuché sobre el éxito de la empresa. Al final, obtuviste todo lo que querías. La observé detenidamente, notando los cambios que un año en prisión había dejado en su rostro. Ahí es donde te equivocas, Sara. Nunca quise esto. Quería una hermana que pudiera celebrar mis logros en lugar de tratar de destruirlos. Quería una familia que no estuviera construida sobre competencia y resentimiento. Guardó silencio por un momento. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si me hubieras confrontado cuando empezaste a sospechar? Lo habrías negado, respondí sin dudar. Lo habrías volteado en mi contra, como siempre lo hacías. A veces, la única manera de lidiar con la manipulación es dejar que se desarrolle mientras construyes tu defensa. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué sigue ahora? Me puse de pie, lista para irme. Ahora tienes 12 años para pensar en quién quieres ser cuando salgas. La empresa seguirá ahí, nuestra familia seguirá ahí, pero las cosas nunca volverán a ser las mismas. Al salir de la prisión, pensé en la lección más importante que había aprendido en todo esto. A veces, la mayor victoria no está en ganar la batalla, sino en mantenerte fiel a ti mismo mientras la libras. Chenon Evasions continuó creciendo y evolucionando. Nuestro padre encontró paz en su retiro, asesorando a jóvenes emprendedores y pasando tiempo con sus nietos, mis gemelos, nacidos 2 años después de la condena de Sara. Nunca visitó a Sara en prisión, pero le enviaba cartas cada mes, tratando de reconstruir algún tipo de relación con su hija mayor. En cuanto a mí, aprendí que el liderazgo no se trata de ser el mejor o de tener más poder. Se trata de crear algo significativo, de proteger lo que realmente importa y de saber cuándo mantenerte firme ante la traición. El retrato de Sara ya no cuelga en el vestíbulo de nuestra empresa junto con los otros ejecutivos, pero en mi oficina conservo una foto familiar, una de antes de que todo se derrumbara. No para recordarme lo que perdimos, sino para recordar que, a veces, las batallas más difíciles son con las personas que más amamos.